Bienvenidos una vez más a Hare Krishna. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast en día jueves 4 de abril. Y nos encontramos sobre el verso 14 en el capítulo 5 del canto tercero. Bienvenidos, comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tancho Chia Socham Avido no Shuche Harer Katayam Vimukam Agenam Shinoti Devoni Mishastu Yesham Ayur Brita Vadagatis Mritinam. Traducción del verso. Oh sabio, dijo Vidura, las personas que por sus actividades pecaminosas sienten aversión por los temas relacionados con la realidad trascendental y que ignoran así pues el propósito del Mahabharata, o sea, la Bhagavad Gita, dan lástima a los que dan lástima. Yo también les tengo lástima, porque veo cómo el tiempo eterno malogra la duración de sus vidas, mientras ellas se dedican a presentaciones de especulación filosófica, a teóricas metas finales de la vida y a rituales de diferentes modalidades. Hemos salido aquí ya de esta sección de versos relacionados con el Krishna Katha, aunque de alguna manera sigue manteniendo un vínculo el tema de hoy. Ahora, Vidura deja ver cómo él piensa, tiene en consideración aquellas personas que sienten aversión por los temas relacionados, o sienten aversión por el Hari Katha, digamos, por el Krishna Katha. Él dice aquí, o Prabhupada lo traduce como sentir aversión por los temas relacionados con la realidad trascendental. ¿Y cómo es que una persona puede sentir aversión por esos temas? La misma respuesta, la respuesta está aquí en el mismo verso. Y ello es debido a sus actividades pecaminosas. Las actividades pecaminosas. Pero es importante que una vez llegados a la vida devocional, continuemos con la vida piadosa. Que no descuidemos la vida piadosa. Y Krishna habla de una de las razones por las cuales habla de la cualidad o de las tres modalidades. Idealmente, o se espera que alguien que viene prestando atención al Krishna Katha, como hemos venido diciendo, escuchará la exposición de las tres modalidades y reconocerá que de ellas tres, porque mismo Krishna lo dice, la modalidad de la bondad es más favorable y es más placentera también aparte. Qué bueno, porque podría ser que algo es favorable, pero es desagradable. En el caso de la bondad, el cultivo de la bondad, el intento de cultivar bondad puede ser que sí lleva sin duda esfuerzos y etcétera, pero en sí las actividades en bondad y la bondad en general es placentero, es agradable, es propicia bienestar. Cuando hablamos, por ejemplo, del cultivo de bondad en la alimentación, pues resulta ser que es agradable. Y dentro de la bondad está incluido también una vida piadosa. Y vamos a leer este verso en el capítulo 18. Krishna va a describir que, y es un tema bastante central en la Gita. La Gita gira en torno al tema de la renuncia. Y bueno, hay varios temas que son centrales. La renuncia, el Dharma,
también muy vinculados los dos. Arjuna quiere renunciar, Krishna le dice que no renuncie, pero más adelante le vuelve a hablar de renuncia para terminar en el verso final de la Gita, donde Krishna dice, Sarva Dharma Paritaya, renuncia a todo. Y se lo dice a un Arjuna que quería renunciar al principio, pero el mismo Krishna no lo dejó. Así que el tema de la renuncia es importante en la Gita. Y vamos a leer este verso en el capítulo 18, vinculado con, vamos a leerlo porque está vinculado con la vida piadosa. Y la línea que traemos es que por cultivar o sí, por haber una vida pecaminosa, el resultado es que uno pierde atracción y es indiferente a los temas espirituales. Por lo tanto, al revés, entre más vida piadosa hay, más atracción, más gusto va a sentir uno por el Krishna Katha. Vamos a leer este texto, el capítulo 18, 18.5. Krishna va a hablar de tres cosas. Yagna, que es ofrendas, tapa y danas. Vamos a leer. Jana dana tapa karma, natyayam karyam eva tat, yagyo danam tapas chaiva pavanani manishinam. Krishna dice que los actos de sacrificio, o sea, ofrenda, caridad y penitencia, no se deben abandonar. Dichos actos deben llevarse a cabo. En verdad, el sacrificio o la ofrenda, la caridad y la penitencia purifican incluso a las grandes almas. O sea que aquellas grandes almas que sí, que tienen pureza, que han alcanzado esos niveles de pureza de los que hablan las escrituras, esas grandes almas, los santos, los sadhus, llevan a cabo estas mismas actividades. Si bien en verdad renunciaron a tantas otras cosas, estas tres actividades nunca se deben abandonar. Y digamos que son centrales en una vida piadosa. Los términos sánscritos son yagna, ofrendas, dana, caridad, y tapa, austeridad o penitencia. Esto lo decíamos vamos a volver al verso de hoy, lo decíamos porque Vidura incluye aquí que hay personas que sienten aversión y eventualmente nosotros pues presentamos, los incluimos, ¿no? Aquí incluimos la situación ¿sí? Tenemos en consideración que hay personas a quienes les molesta, no pueden con la idea de Dios, no pueden con la idea, y mucho menos de servir a Dios, no pueden con la idea de la religión y realmente están convencidos de que las religiones son nocivas. ¿Qué dice Vidura entonces? Que estas personas no pueden captar cuál es el propósito del Mahabharata, el propósito del Mahabharata de la Gita. Y él dice, dan lástima a los que dan lástima. Un poco dramático, ¿no? Un tanto de drama aquí. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Existen tres clases de relaciones entre los seres humanos y la suprema personalidad de Dios, conforme a las modalidades de la naturaleza material. A ver, me detengo un momento antes de seguir. Prabhupada va a hablar de esas tres clases, pero notemos cómo la cosmovisión del Bhakti es tan precisa y tan particular, que no solamente, como en este caso, nos va a hablar de esas tres clases de relaciones, o sea, tres formas, sí podemos decir también tres perfiles de personas que tienen un vínculo con el Señor Supremo. No solamente se trata de creer en Dios, sino el Bhakti da eso, tiene más precisión, va un poco más profundo. Y eso lo hace, el hecho de que sea más, incluso a veces milimétrico la descripción, lo vuelve más, entre otras cosas, más útil para el estudiante. Uno puede tener como un mapa con el cual uno puede saber en dónde se encuentra. Y es muy útil.
Ahora sí, seguimos. Existen tres clases de relaciones entre los seres humanos y la suprema personalidad de Dios, conforme a las modalidades de la naturaleza material. Aquellos que están influenciados por las modalidades de la ignorancia y la pasión, sienten aversión hacia la existencia de Dios, o si no, aceptan formalmente la existencia de Dios con una función de abastecedor de pedidos. Ese es el primer perfil. Por encima de todos ellos se encuentran aquellos que están influenciados por la modalidad de la bondad. Esta segunda clase de hombres cree que el Brahman supremo es impersonal. Aceptan el culto del Bhakti, en el que oír Krishna Katha es el primer paso, como un medio, y no como el fin. A ver, detengámonos aquí. Voy a leer esto otra vez. Esta segunda clase de hombres, o de personas, cree que el Brahman supremo es impersonal. Aceptan el culto del Bhakti, en el que oír el Krishna Katha es el primer paso. Lo aceptan como un medio más, no como el fin. Okay. Vamos a hablar un poquito más porque voy a detenerme aquí. Prabhupada va a pasar a hablar del tercer tipo de devotos. Hay algunas, digamos, concepciones, algunos enfoques de algunas filosofías que consideran que ciertos elementos del Bhakti, como en este caso, oír el Krishna Katha, o estudiar las escrituras. Prabhupada ha hablado del Krishna Katha solamente. Y en algunos enfoques de algunas filosofías, se considera que esas actividades son necesarias para liberarse, porque el alma está en Maya, ¿no? Y necesita liberarse. Y para liberarse es necesario el Krishna Katha, la adoración de la deidad, el canto del santo nombre. Pero cuando el alma se libera, ya no necesita aquello que lo liberó, porque ya está liberado. Y sí, posiblemente para nosotros sea un poco más, es más natural entender, claro, porque venimos haciendo una lectura y un estudio acompañado por Srila Prabhupada, y él desde entrada viene diciendo que es que en realidad esas son las actividades que se llevan a cabo en el mundo espiritual. Por eso es que tienen la potencia de liberarnos de las garras materiales, porque en realidad son espirituales en sí esas actividades. Y al ser espirituales, entonces, eso significa, eso implica que al volver a casa se siguen realizando esas mismas actividades. Esas son las actividades del mundo espiritual. Para nosotros es más fácil tal vez aceptar esa idea y haberla integrado ya en nuestro paradigma, nuestros paradigmas. Y puede ser que nos parezca muy ajeno, sí, o incluso novedoso, esta otra idea de que algunas personas toman ciertas formas del Bhakti para liberarse, y una vez liberados, adiós, ya no hace falta adorar a la deidad, ya no hace falta cantar el santo nombre, ya no hace falta Krishna Katha, como aquí Prabhupada mencionó. Y el argumento, y claro, en realidad es una bendición muy grande el poder contar con la guía de Srila Prabhupada en cosas tan sutiles como estas, porque de no contar con esa guía es muy fácil, sería muy fácil comprar estos argumentos o quedar convencidos por ellos, porque la forma en la que ellos lo resuelven y lo argumentan es que si uno va de viaje a otra ciudad y va a tomar un bus, va a tomar un avión, entonces toma el avión, lleva su boleto de avión, lleva ¿qué podríamos decir? El mismo avión, mismo que me transporta, me sirve para llegar a la otra ciudad, pero de acuerdo con ellos, es un estorbo traer cargando el avión para todos lados, porque ya llegué a donde quería llegar. Ya el vehículo se tiene que quedar donde corresponde. El mismo boleto de avión ya no me sirve, tengo que dejarlo por ahí
en el aeropuerto, en algún basurero, ya no me sirve. Ya me trajo a donde necesitaba y ya no hace falta. Y es un poco el argumento de ellos, de que todas estas actividades como el Krishna Katha, la adoración de la deidad, el canto del santo nombre, son vehículos, pero una vez llegado al destino, esos vehículos son inútiles, según ellos. Y como dije, afortunadamente tenemos la guía de personas mmm, con tanta, no solamente con tanta claridad, sino con autoridad, autoridades en el Bhakti, que nos permiten ver esas sutilezas, porque nos la explican, nos las exponen. Y no solamente es que nos las exponen, sino que también vamos ganando habilidad, ojos más agudos, una inteligencia más aguda, para poder percibir estas sutilezas. Y aún a pesar de que no nos encontremos a diario con estas otras propuestas, sin embargo, cuando llega el momento de tener que observar y cotejar, digamos, algunas filosofías, la mente está y la inteligencia está más entrenada y es más fácil poder captar ese tipo de cosas, como dije, sutiles. Ok, vuelvo entonces al verso. Vamos a leer este parágrafo. Esta segunda clase de personas cree que el Brahman Supremo es impersonal, aceptan el culto del Bhakti, en el que oír Krishna Katha es el primer paso, lo aceptan como un medio, más no como un fin. Okay. Por encima de ellos se encuentran los devotos puros. Están situados en la etapa trascendental que se encuentra por encima de la modalidad de la bondad pura. No, disculpen. Por encima de la modalidad de la bondad material. Están en la bondad pura. Esta clase de personas está decididamente convencida de que el nombre, la forma, la fama, las cualidades, etc., de la personalidad de Dios no son diferentes entre sí en el plano absoluto. Para ellos, oír los relatos acerca de Krishna es igual que reunirse con él cara a cara. Ayer hablamos un poquito de esto. Según esta clase de hombres, que están situados en la etapa del servicio devocional puro del Señor, la meta más elevada de la vida humana es Purushartha, o sea, el servicio devocional al Señor, la verdadera misión de la vida. Los impersonalistas, por dedicarse a la especulación mental y no tener fe en la personalidad de Dios, no tienen por qué oír los relatos acerca de Krishna. Los devotos puros del Señor de primera categoría sienten lástima por esa clase de personas. Los impersonalistas, que son dignos de lástima, sienten lástima por aquellos que están influenciados por las modalidades de la ignorancia y la pasión. Okay. Pero los devotos puros del Señor sienten lástima por ambos grupos, debido a que todos ellos desperdician su muy valioso tiempo en la forma de vida humana con falsas búsquedas, disfrute de los sentidos y presentaciones de diferentes teorías y metas de la vida, todas ellas producto de la especulación mental. Fin del comentario. Muy bien. Hemos hablado o hemos leído aquí de estos tres tipos, esos tres perfiles que se encuentran en estados progresivos, uno después del siguiente, uno después del anterior. ¿Okay? Y hemos leído de esta lástima que de alguna manera es relevante porque, y se ha mencionado vamos a ver, en 3 ocasiones en el verso y en otras 3 ocasiones en palabras de Prabhupada. Cuando vemos más de cerca, vamos a tenerlos ahí en este concepto de lástima, porque con mucha frecuencia o con cierta frecuencia se lo distingue de compasión, ¿no?
a veces sí, se lo puede distinguir de la compasión, presentando la compasión como como algo más noble, y a veces presentando el concepto de lástima mm, como una sensación o una emoción mm, que puede estar teñida de orgullo. Sí, a veces se hace esa diferenciación. Sin embargo, vamos a hacer una visita aquí breve al diccionario, nada más para quedar más tranquilos. Si es que puede generar una intranquilidad, porque el Bhagavatam habla de lástima y no de compasión. Lo cierto es que al menos aquí en una búsqueda breve y rápida del concepto de lástima, vemos esta primera acepción: enternecimiento y compasión excitados por los males de alguien. Así que sí, es una compasión, incluso con enternecimiento. Y la segunda acepción: objeto que excita la compasión. Y si vemos aquí estos otros sinónimos como pena, disgusto, compasión, conmiseración, dolor y misericordia. Así que el uso del concepto de lástima de parte del Bhagavatam aquí está bastante acertado. Eso número uno. Número dos, si vemos más de cerca, la palabra que se utiliza es socha. Y esa misma palabra la utiliza Krishna en la Gita. Vamos a ver si podemos ir allá. Es una palabra muy usada en el capítulo 2, en donde inicia la Gita. Krishna le está iniciando su diálogo con Arjuna. Y Krishna viene hablando de las cosas que no son dignas de lamentarse, dice. Aquí está. Desde el verso 27, si ustedes están viendo la pantalla, Krishna habla de desempeñar tu deber, le dice a Arjuna, y no debes lamentarte. Cuando vemos de cerca esta palabra en sánscrito, nos encontramos con que, vamos a ver en el verso anterior, 27, Sochitum, que es prácticamente la misma palabra, Socham. O vamos a ir al primer momento en el que Krishna usa esta palabra, que es en el texto 11, Asochanam vasochantuam. Quiero ver si es aquí. Que es el primer momento en donde Krishna utiliza esta palabra, Socham, que es la misma. Si ustedes están aquí en la pantalla, voy a volver al verso de hoy. Se utiliza esta palabra, Sochya, Sochya. Yendo a la Gita 2.11, Krishna habla de lo opuesto, Asocham. Socham y Asocham. Y vamos a ver cómo se traduce aquí. Krishna Prabhupada lo traduce como lamentación. Aquí lo tenemos en pantalla. Asocham, dice él, algo que no es digno de lamentar, por lo cual uno se debe lamentar, que no merece lamentarse. Entonces, podemos usar también este sinónimo del verso de hoy. Vamos a volver al verso de hoy y podríamos leerlo como qué lamentable. El verso dice que se siente lástima por una persona. Entonces podríamos, de momento, nada más para ampliar la comprensión, es lamentable, es doloroso ver a estas personas que, sí, aquí se habla de lástima, pero como dije, podríamos usarlo de esta otra manera. Qué lamentable, qué doloroso, qué triste. ¿Y qué es lo que parece triste a las palabras del Bhagavatam? Parece triste, lo primero, algunas personas que sienten aversión, que, como decíamos, que les estorba, no pueden con la idea de Dios. Qué lamentable, qué triste. Luego, qué triste también, como la progresión que Prabhupada presentó aquí, a los ojos de un devoto puro que está plenamente convencido de que el Señor Supremo es su Señor, es su deidad adorable y está únicamente ansioso de querer servir y darle placer al Señor Supremo. A los ojos de esa persona,
le parece lamentable, número uno, que haya quienes sienten aversión a la idea de Dios, pero también le parece lamentable que haya personas que se acercan a Dios únicamente como un abastecedor de pedidos. Prabhupada lo definió así aquí. Es lamentable, es triste. ¿Por qué es triste eso? ¿Por qué es lamentable? Porque la persona se está perdiendo de la dulzura de la relación con Dios. Solamente lo está viendo como alguien que le satisface sus deseos. Qué triste, porque hay una dulzura mucho más profunda en Dios, que yo puedo acceder a ella y que sí, me la pierdo porque estoy observándolo y viviendo una relación con el Señor Supremo únicamente para pedirle cosas, pedirle cositas. Y también en la segunda etapa, en el segundo nivel, también para el devoto puro es lamentable, es triste que hay personas que, ok, creen en el Señor Supremo, pero que ven el servicio devocional, como ya lo dijimos, lo ven como un medio solamente. Qué lamentable que después de mucho tiempo decidan tirar por la basura todos los relatos de Krishna, que decidan tirar por la basura toda la dulzura de Krishna que está allí dispuesta a todos, pero que algunos lo ven simplemente como un medio para alcanzar la liberación. Y a los ojos de un devoto puro eso es, qué triste, qué lamentable. Para esos devotos puros, ellos saben que oír los relatos de Krishna es igual que reunirse con él cara a cara. Como decíamos ayer, llega el momento que podemos, a través de escuchar las historias, los relatos, podemos darnos cuenta que estamos allí. Krishna nos está diciendo esas mismas palabras a nosotros. Al momento de ver cómo Krishna trata con dulzura a algunos devotos, en virtud de que nos estamos dando al proceso, podemos sentirnos alcanzados por la emoción de presenciar ese relato. Y esas emociones que se perciben es como si estuviéramos allí cara a cara con el Señor Supremo. Y claro, vamos a terminar diciendo esto, que pudiera ser un espíritu negativo el del verso de hoy. Qué lástima, qué lamentación. Y pudiera alguien hacer un reproche o señalar de que en lugar de pensar en qué lástima que estas personas se acercan a Dios, pues qué bueno que se acercan a Dios, ¿no? Y sin duda, nada más por, sí, por un espíritu o por un asunto de variedad trascendental. En esa variedad trascendental vemos que el Vaishnava siente lástima y dolor por aquellos que se pierden de la dulzura de Krishna, pero sin duda que valora mucho que haya personas que, aunque sea para pedirle algo a Dios, pero que se acerquen, sin duda. Eso se valora. No es que el Vaishnava se quede en un lamento total. Y no, de hecho el Vaishnava aprecia que haya personas que, aunque sea para pedirle cosas a Dios, pero se acercan a Él. ¿Sí? Lo cierto es que, sí, sabiendo que hay una dulzura tan profunda, el Vaishnava, el devoto puro, decide compartir esa dulzura profunda de Krishna con otros, ya que otros se la están perdiendo. Ese es el punto. Muy bien, eso es lo que diremos por hoy. Deseo que tengan un excelente día jueves. Que el Señor Supremo nos permita seguir avanzando hacia Él, hacia la dulzura de sí mismo, de su propio corazón. Hasta mañana, Hare Krishna.